Bueno, en esta ocasión queremos hablar de la energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación. De nuevo, aquí piense en un cuerpo rígido, y ese cuerpo rígido usted lo puede mirar, imaginárselo como la superposición de muchos pedacitos, cuerpitos de masa sub-I, todos pegados, y de hecho así está construido. Usted lo puede llevar tan pequeño como a decir átomos que están pegados, ¿sí? Que están fijos los unos con los otros, pero lo puede pensar un poquito más grande en, digamos, en moléculas, o incluso un poquitico grande, y decir, calculemos cuál sería la energía cinética para esta masa. Pues la energía cinética para esa masa, eso ya lo tenemos nosotros, ya lo hemos trabajado, y decimos, la energía cinética de esta masa, de una, es igual a un medio de la masa sub I por la velocidad sub I al cuadrado. En este caso, es la velocidad tangencial, ¿cierto? Entonces decimos, pero resulta que este bloque todo se está moviendo con una velocidad angular omega, ¿sí? Y estamos suponiendo, está girando en esta dirección. Entonces podemos pensar que la energía cinética de ese desplazamiento, pues es la sumatoria de todas las energías cinéticas de cada una de las masas que componen ese cuerpo. Entonces aplicamos simplemente esto, lo colocamos aquí y decimos, entonces es la sumatoria de un medio de la masa sub I por la velocidad sub I al cuadrado. Ahora nos preguntamos, sí, pero eso está rotando, y conocemos ya cómo está relacionada la velocidad de traslación y la velocidad angular. Entonces colocamos que B sub I es igual a R sub I por omega, y nos da M sub I, R sub I, omega al cuadrado, R sub I al cuadrado, omega al cuadrado. Y vamos a juntar el comienzo y el final, y notamos algo interesante en lo que hemos traído nosotros, que si decimos que la energía cinética de rotación es igual a un medio de algo por la velocidad al cuadrado, de algo por la velocidad al cuadrado, a ese algo, por el momento, primero le pongo nombre de fórmula, ¿sí? Lo voy a llamar I, ¿sí? Y después vengo y lo reemplazo y digo K sub R es igual a un medio de I por omega al cuadrado. Pero cuando leo, digo, energía cinética es igual a un medio, recuerde que si fuera energía cinética de traslación, yo diría es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora que es de rotación, nosotros decimos que esto es igual a un medio del momento de inercia, porque sabemos que de hecho masa es una medida de inercia, pero esto es una medida de inercia traslacional. Entonces decimos que esto es un medio del momento de inercia, ¿sí? Del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y vemos una increíble analogía, porque estamos llegando prácticamente a una conclusión de que tenemos casi como desde el punto de vista conceptual la misma fórmula. Desde el punto de vista conceptual, ¿sí? La energía cinética es igual a un medio de la inercia, en este caso la inercia rotacional, por la velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad angular al cuadrado. Ahora bien, la gran diferencia que sí comenzamos a decir es que el momento de inercia de ese cuerpo, el momento de inercia, cuando lo miras aquí, lo que es la sumatoria de M sub I, las masas sub I, con respecto de R sub I, y R sub I es la distancia que hay al centro de giro. Entonces este valor no es una constante para el cuerpo, sino que depende del eje de rotación, y tenemos que aprender a calcular esos momentos de inercia. Tenemos que aprender a calcular esos momentos de inercia. Y lo vamos a hacer inicialmente con unos ejemplos, ¿sí? Y así vamos madurando nuestra idea. Lo primero es, considere la estructura que tienes allí. Tienes dos masas iguales, minúsculas, colocadas a una distancia B del centro a lo largo del eje Y, dos masas mayúsculas colocadas a una distancia A con
relación sobre el eje de las Y. Ahora se pregunta, suponga que vamos a toda esta construcción, que están unidas estas masas de una manera rígida, la vamos a poner a girar como está marcado aquí. ¿Cuál es el momento de inercia con relación al eje YY? ¿Sí? ¿Cuál es el sistema? Eso. Entonces, primero nosotros volvemos a decir que esto es lo que tenemos nosotros de energía cinética, que esto es lo que tenemos del momento de inercia, y nos preguntan si el sistema da vueltas en torno al eje Y con una rapidez omega, encuentra el momento de inercia y la energía cinética rotacional de ese sistema en torno a ese eje. Y hacemos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aplicar esto. Y lo vamos a hacer. Vamos a decir, y en torno al eje Y, tenemos que marcarlo, es igual. Y ahora sí, con relación a Y, esta masa está en... voy a comenzar con las masas mayúsculas. Con relación al eje Y, sí, al eje Y, esta masa está a una distancia A y esta masa está a una distancia A. Entonces tengo, por un lado, tengo dos veces la masa mayúscula A multiplicado por la distancia al cuadrado y la distancia es A, entonces coloco A al cuadrado. Y estas otras están exactamente sobre el eje de las Y. Entonces, el momento de inercia, ellos no aportan nada y ya lo tengo calculado, 2 masa por A al cuadrado. Y ya puedo calcular entonces que la energía cinética de rotación para este caso va a ser igual a 1/2 de I, pero I es igual a 2 veces AM por A al cuadrado por omega cuadrado. Entonces, esto me va a dar este 2 con este se va y me va a dar m a cuadrado sobre omega cuadrado. Mire que desde el punto de vista de las unidades, esto sigue teniendo unidades de Julius, ¿sí? Unidades de Julius, de joules, porque tienes kilogramos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades que tienes, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un cambio en esto. Vamos a decir, suponga que ahora el misma construcción, pero la ponemos a girar de esta manera, ¿sí? Entonces, el sistema da vueltas con relación a un eje Z a través de ese punto cero. Y se dice, calcule el momento de inercia y la energía cinética rotacional en torno a este eje. Entonces, mire que el eje de rotación perpendicular a la pantalla. Como es perpendicular a la pantalla, entonces ahora comienzo escribiendo y digo y con referencia al eje Z, y ahora mire que voy a tener 2 veces masa mayúscula por A al cuadrado más 2 veces masa minúscula por B al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que ahora la energía cinética rotacional para la misma velocidad, K sub R, va a ser igual a 1/2 del momento de inercia, pero el momento de inercia va a ser igual a 2 veces la masa por A al cuadrado más 2 veces la masa minúscula por B al cuadrado por omega cuadrado. Es decir, que puedo volver a escribir aquí K rotacional es igual a la masa por A al cuadrado por omega cuadrado, que prácticamente es el valor anterior que tenemos nosotros, más masa minúscula B minúscula por omega cuadrado. Es decir, que en este caso nos da una energía cinética mayor y de hecho nos dio un momento angular, un momento de inercia mayor. Entonces, el momento de inercia de un cuerpo no es una constante. Y tenemos que aprender a calcularlo porque depende del eje de giro. Acuérdense que la inercia lo que hace es hablarme de ese valor que tendría la oposición al cambio, porque eso es la inercia, la oposición al cambio. Entonces, al cambio en el estado de movimiento. ¿De qué tipo de movimiento? De movimiento de rotaciones. ¿Sí? De movimiento de rotaciones. Entonces, ese concepto lo vemos aquí muy claro. Tenemos que decir o preguntarnos qué sucede si el cuerpo que estamos mirando nosotros
es un cuerpo continuo o llamamos un cuerpo distribuido. Los cuerpos que estamos hablando, los cuerpos sólidos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del momento de inercia? Entonces, tenemos que decir que si el cuerpo es un cuerpo continuo, es decir, que allí no podemos calcular eso como una suma, sino que la suma cuando m sub i se nos vuelve muy pequeño, delta de m sub i se tiende a cero, entonces esta sumatoria que tendríamos de r sub i cuadrado por delta de m sub i se va a volver una suma infinitesimal que nosotros llamamos que es una integral. Es una integral. Y mostramos esto con un ejemplo. Nos preguntan cuál es el momento de inercia, cuál es el momento de inercia de esa barra con relación, una barra homogénea de longitud L, con relación al eje Y. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Decimos I respecto del eje Y es igual a la integral de r cuadrado de m. Y lo que tenemos que hacer es sumar todos estos pedacitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a escribir. Voy a decir que esto es igual, entonces, a la integral. Acuérdense que r aquí, en este caso, pues no tengo sino la distancia por x. Entonces, voy a integrar entre menos L medios, que sería este punto de acá, hasta L medios de x al cuadrado y debo colocar dm. Pero ¿qué cosa es dm? Pues eso lo tengo que ir y reemplazar primero para decir que el elemento de m, la forma de sacarlo es de la siguiente manera. Vamos a dividir primero toda la masa, la dividimos por la longitud y eso nos da una densidad lineal de masa. Y vamos a decir que el elemento de masa de m entonces es igual a mu por dx, por el largo que ella tiene. Es decir, que es igual a m dividido L por dx. Y eso es lo que voy a colocar acá. En vez de dm, voy a escribir m dividido L por dx. Entonces, m sobre L sale de la integral. Lo puedo poner por fuera, m sobre L, la integral desde menos L medios hasta L medios de x cuadrado de x. Esta integral, los estudiantes la conocen, que es x a la 3 sobre 3, y esto lo tenemos que evaluar entre L medios y menos L medios. Si lo evalúas, entonces esto te va a dar 1 sobre 12, una doceava parte de m por L al cuadrado. Una doceava parte de m por L al cuadrado. Y tenemos nosotros el momento de inercia, cómo lo calculamos para un cuerpo como esa barra, un cuerpo continuo. Tenemos que decir que muchos de los ejercicios que ustedes van a tener, voy a hacer uno más, realmente los hacen en su curso de cálculo integral, porque tienen que aprender estrategias de integración. Nosotros aquí solamente por mostrar unos ejemplos, pero no va a ser un requerimiento de los estudiantes saber resolver estas integrales. Sin embargo, quiero mostrar uno más, ¿sí? Miremos el caso de un cilindro homogéneo, de altura L, de radio exterior R mayúscula, ¿sí? Y cómo vamos a hacer para calcular ese momento de inercia para este cuerpo. Entonces, si quiero calcular el momento con relación al eje de las zetas, pues lo que tengo que hacer es cómo voy a aplicar esta integral, y lo queremos mostrar nosotros en esta presentación. Primero, voy a escribir aquí que el momento de inercia lo voy a calcular con relación al eje Z. Mire que es con relación a este eje Z porque va a estar girando de esta manera. Entonces, con relación al eje de las zetas, es la integral de r cuadrado
por dm, ¿sí? Y tengo que saber dm qué es y cómo lo voy a sacar. Entonces, les quiero mostrar lo que voy a hacer para eso. dm es igual a ρ. dm es un pedazo de masa, es densidad por el volumen de lo que voy a considerar. Y lo que voy a considerar es un pedacito, como un mini elemento que tiene de un radio r, un ancho dr, ¿sí? Y una altura L, para calcular cuál es el volumen de lo que tengo acá, SdB. Entonces, primero, les quiero recordar que la forma de calcular eso es la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r, multiplicado por el dr. Con eso ya tengo el área de ese casquete, y después lo multiplico por L, que es la altura, y con eso tengo ya el volumen. Por eso me va a dar 2pi por r dr, el área del pedacito de disco, y por la altura obtengo el volumen. ¿Sí? Obtengo el volumen. Entonces ya tengo este valor que podemos sacar. Pero adicionalmente necesito saber qué es ρ. Y ρ es la masa total sobre el volumen total. Entonces es masa total sobre volumen total, y la masa total sobre el volumen total y el volumen de un cilindro es igual a pi r cuadrado por L. ¿Sí? Pi r cuadrado por L. Entonces, ahora voy a reemplazar esos valores, ¿sí? Voy a reemplazar esos valores acá, y entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la integral que debo hacer, que es una integral, ahora sí voy a integrar de aquí para afuera, ¿cierto? Por R. Entonces, entre 0 y R mayúscula, entre 0 y R mayúscula de R cuadrado por 2pi por ρ por L por R dr. Y ahora pensamos 2pi por ρ y por L, eso lo puedo sacar de la integral. Entonces saco 2pi por ρ por L, lo saqué, y ¿qué me queda adentro? Me queda integral desde 0 hasta R mayúscula de R a la 3, perdón, R minúscula a la 3 por dr. ¿Sí? Entonces, la integral de R al cubo es R a la 4 sobre 4. Esto me va a dar 2pi por ρ por L por R a la 4 sobre 4 evaluado entre 0 y R mayúscula. Sí, entre 0 y R mayúscula. Es decir, que si colocamos todos estos valores, esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar igual a 1/2, 4, y aquí tengo 2, me va a dar 1/2 de pi por ρ por L y por R mayúscula a la 4. Voy a traer eso para acá y voy a decir que I de Z es igual. Pero vamos a reemplazar este ρ que tengo acá. Entonces escribo 1/2 de pi por ρ. Pero ρ es igual a la masa mayúscula dividido pi por R cuadrado por L. Cierro. Después tengo L aquí. Y tengo R elevado a la 4. Y ejecutamos. Entonces, primero que todo, este pi se va con este pi. Esta L se va con esta L. Este R cuadrado se va y esto se vuelve un 2. Y obtengo 1/2 de la masa por R al cuadrado. Y decimos, wow, esto resulta muy interesante. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si usted mantiene la masa y mantiene R constantes, ese cilindro puede alargarse y el momento de inercia no depende con relación a este eje, no depende de él. Es independiente de él. Entonces, ya tenemos calculado y puedes llegar y concluir que IZ es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado. Lo único que quiero llamar la atención y decirle, estudiante, cuidado, no se equivoque. Tienes que señalar que es con relación a este eje.
Porque, por ejemplo, si trazo un eje así, que pase por toda la mitad, ¿sí? Le voy a llamar el eje O', ¿sí? El momento de inercia será un asunto diferente. Hay que ir y volver a calcularlo y encontrar cuál es el valor que tiene ese momento de inercia. Ahora, hay algo muy bueno para los cuerpos que son altamente simétricos y es que hay algo que podemos usar para hacer cálculos de momento de inercia en diferentes puntos y es usando lo que se denomina el teorema de los ejes paralelos para esos cálculos. Antes de eso, quiero insistir en que estos cálculos los estamos mostrando más para ustedes como cultura general porque no se le va a exigir a los estudiantes que hagan estos cálculos. Ustedes los van a hacer como prácticas en el curso de cálculo, integral. Queremos mostrar lo que significa el teorema de ejes paralelos. Suponga que nosotros tenemos un cuerpo cualquiera. Recuerde que si voy a calcular en el plano el momento de inercia r cuadrado de m, pues r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado por dm. Vamos a mostrar lo que esto va a implicar. Entonces, suponga que tengo un cuerpo, tiene una forma cualquiera, aquí podría ser una forma de esas, cualquiera. Tengo un eje de rotación asignado, el eje Z, pero el eje de rotación no pasa por el eje que pasa por el centro de masa, suponiendo que el centro de masa está en este lugar. Sí, el eje está en este lugar. Ahora, sin embargo, cuando usted mira este elemento de masa dm, usted lo puede mirar desde el punto O y tendría una distancia r, pero también lo puede mirar de la siguiente manera. Este que es un vector sería la suma de este vector que hay entre el punto 0, el eje 0, y el eje que pasa por el centro de masa, más la distancia que hay entre el centro de masa y este punto. Esto por componentes, ¿qué es? Es x del centro de masa más x', eso es x. Y y del centro de masa más y', mírenlo, eso es y. Entonces, ahora, en vez de x, puedes escribir x del centro de masa más x'. Y en vez de y, que está aquí, puedes escribir y' más y del centro de masa. Hagamos eso. Es escribir esto así. ¿Sí? Por el momento, simplemente estamos, como decir, trasladando estos valores allá. Pero ahora ejecutemos esto que tenemos, es decir, abramos esos cuadrados y vamos a tener el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo y eso se nos va a volver en 4 integrales. Entonces vamos a tener una integral que es x' más y', ¿sí? X' al cuadrado más y' al cuadrado por dm más 2 veces x del centro de masa, lo sacamos de la integral porque estuvo una constante para la integral, por x' dm más 2 veces y del centro de masa por y' dm más x del centro de masa al cuadrado más y del centro de masa al cuadrado, que también salen de la constante por dm. Ahora lo que tenemos que hacer es un análisis para llegar a mostrar lo siguiente. Primero, por definición de centro de masa, esta integral es igual a 0. Es simplemente la definición de centro de masa que vimos nosotros en el capítulo anterior. Esta integral, por la misma razón, es igual a 0. Esta integral que está acá es el momento de inercia con relación al centro de masa, porque mire que es esta distancia x' y la distancia y'. Es el momento de inercia con relación al centro de masa. Y esto que tenemos acá, x centro de masa al cuadrado más y el centro de masa al cuadrado, esto es simplemente distancia d al cuadrado. Y la integral de los elementos de masa, pues, da la masa. Es decir, que obtenemos nosotros que esta integral que queremos calcular es igual a
el momento del centro de inercia con referencia al centro de masa más la masa multiplicada por la distancia que hay entre los dos ejes que son paralelos. Este dibujo es muy importante llamarle la atención porque los ejes son entre dos ejes paralelos y por eso se llama el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos. Que nosotros podemos usar en el ejercicio más sencillo que tengo para mostrarles es este porque ya hicimos un cálculo. Entonces dijimos, listo, ¿nosotros qué cálculo hicimos? El centro de masa de esta barra homogénea está en todo el centro de ella. Esos cálculos ya los hemos hecho anteriormente. Y nosotros calculamos y del centro de masa lo hicimos ahora y nos dio un 1 sobre 12, un doceavo de la masa por L al cuadrado. Ahora preguntémonos nosotros cuál es el momento de inercia con relación a Y', o sea, con uno de los extremos. Sí, mire, Y'. Y digo, pues eso es muy fácil. Usamos el teorema de los ejes paralelos, es decir, que esto que ya tengo acá, que este que ya había calculado realmente, y del centro de masa, ¿sí o no? Y escribo, esto es I del centro de masa más masa por D al cuadrado. Ahora lo ejecuto, digo, I del centro de masa es igual a, y pongo este valor, 1 sobre 12 masa L cuadrado más la masa y D cuadrado, ¿qué es? Pues es que D cuadrado, aquí la distancia es L medios, entonces me da L medios al cuadrado. Si ejecutas esto te da 1/3 de masa L al cuadrado. Y también se llama la atención para decir, claro, tenga en cuenta que en este caso lo que estás llegando a la conclusión de nuevo es que el momento de inercia depende del eje. Ahora hemos mostrado una forma sencilla de calcular los momentos de inercia usando la relación de los ejes paralelos. Y estas aplicaciones sí se le van a pedir a los estudiantes que las hagan, se le van a pedir a los estudiantes que las hagan y hay que prepararse para resolver algunos de estos problemas. Entonces, en este momento lo que los voy a invitar es a recapitular. Revisemos los conceptos que nosotros hemos mirado en el día de hoy. Entonces, primero, los conceptos de cinemática. Cuando un objeto rígido da vueltas en torno a un eje fijo, la posición angular, la rapidez angular y la aceleración angular se relacionan con la posición, la rapidez y la aceleración translacionales mediante las relaciones que tenemos acá. S es igual a R por teta. La velocidad es la derivada temporal de S, entonces es R por omega. Y la aceleración tangencial es la segunda derivada, entonces es R por alfa. ¿Sí? Y nosotros mostramos esta relación, llevadas estas relaciones explícitamente a través de las ecuaciones cinemáticas. ¿Cuáles son las ecuaciones cinemáticas? Son las ecuaciones que estamos mostrando. La velocidad final, cuando tenemos una aceleración constante, es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Leemos a mano derecha y decimos lo mismo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Solamente que acá son ecuaciones para rotaciones y esto para traslaciones. La posición final es igual a la posición inicial más la posición inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y así sucesivamente. Revisamos el concepto de energía de rotación, energía cinética de rotación. Y dijimos que la energía cinética de rotación, también esa energía rotacional, se puede escribir como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Donde el momento de inercia está definido en términos generales como la integral de R cuadrado de M. Para los problemas específicos de algunas masitas, eso se puede calcular como una sumatoria. De hecho, hemos insistido que la integral es una suma. Y terminamos diciendo que esto que está, lo tienen en el libro, que son los momentos de inercia ya calculados para diferentes
objetos que van a usar ustedes en solución de problemas, ¿sí? Los van a usar sin aprendérselos de memoria, los tienen en las tablas, ¿sí? Y solamente caer en cuenta que esos momentos de inercia dependen de los ejes de rotación que se estén estimando. Por esa razón, van a tener allá unas tablas que consideran, por ejemplo, una barra, el momento de inercia con relación al centro, da 1 sobre 12 ml cuadrado, y una barra homogénea con relación a un eje que está en uno de sus extremos, 1/3 de m L al cuadrado. En nuestro próximo tema vamos a hablar de la parte dinámica de rotación. Y vamos a ver cómo esa dinámica la juntamos con las ecuaciones cinemáticas y entonces podemos estudiar estos problemas de rotaciones de cuerpos rígidos.